pasa que tengo primero el tema de una semana posterior antes que el tema de la semana que me corresponde. Entonces estoy muy expectante por la próxima semana. Estuve muy nervioso por este tema. Hasta que finalmente algo empezó a grabarse en mi corazón y decir, bueno, creo que es por ahí. Es un tema incómodo y quizás por eso me resistía, pero creo que es por aquí. Y a menos que el Espíritu Santo les diga otra cosa en su corazón, lo que sea para ustedes, tómenlo. ¿Por qué no vamos orando? Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por mis hermanos aquí reunidos, por mi iglesia. Dios, dame un sentido de pertenencia. Dios, alumbra mi entendimiento para que pueda ver, Dios, cómo puedo seguir siendo edificado y cómo puedo edificar a los demás a mi alrededor con lo que tú me has dado. Y llena mi corazón y sacia mi hambre en esta mañana. En el día de hoy, haz algo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 7:18. Voy a leer la NTV, por favor. Si me echan la mano con el agüita, hoy he andado de una sed. Gracias, sí, gracias. De una sed mal. No ando crudo, es que en la mañana hablé 1 hora y media y me seca mucho la boca hablar. Romanos 7:18, si ya lo tienes, ayúdame a leerlo y léelo como si fuese, gracias, mijo. Y léelo como si fuese una confesión que apuntarías en tu diario, que probablemente no tengas, pero que te ayudaría mucho tener esta confesión acerca de ti, apuntada en un lugar donde lo puedas recordar. Dice Pablo, este es Pablo, este es el apóstol de Jesucristo, este es el maestro de maestros. Este es un cuate que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien quien probablemente haya sido llevado en una visión hasta el tercer cielo. Alguien quien en una visión vio a Cristo mismo apareciéndole y llamándole al ministerio. Dice este cuate con todas las credenciales de un gran hombre de Dios, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. ¿Cómo? Sí, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Te suena? Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Sigo tomando lista. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado que vive en mí. Y titulé este mensaje como El huésped maldito. Ay, suena así como película de terror. Pero es que literal dice Pablo, el pecado que vive en mí. Decía Calvino alguna vez que nunca estaremos deseosos de Dios hasta que no estemos descontentos con nosotros mismos. Pablo se está mostrando descontento con sí mismo. Y sé que venimos de 5 semanas de curso intensivo de cómo estar contentos con todo. Solo que hay una laguna en el contrato. Y mejor dicho, no es una laguna, es una cláusula necesaria. Aunque puedo estar contento con lo que he recibido de Dios, hay un área en donde su palabra y su espíritu constantemente me van a volver a mirar y estar descontentos. No con quien tú eres, no con quien Dios te ha hecho, no con las habilidades pocas o muchas, limitadas o muy destacadas que puedan tener, con el pecado que mora en nosotros. El huésped maldito que está ahí. El huésped que es parte de tu naturaleza, pero que a veces tú conoces perfectamente lo que tienes que hacer en una situación. Creo que en el fondo muchas veces identificamos cuando toca poner la otra mejilla y dices toca, pero en el último minuto dices Nel. Y no quiero que
tomemos esto como una cláusula de escape y decir, no, es que no soy yo, es el pecado que mora en mí. Bueno, es parte de tu naturaleza, ¿sí? No puedes decir, como dice Betito a veces jugando, es el chilango que mora en mí, el cual estamos exorcizando de su vida. No es una segunda persona, eres tú mismo. Y me surgió la necesidad de hablar de esto porque hablamos de un montón de cosas a lo largo de estos meses que de pronto me llevaron a reflexionar si hemos logrado identificar el punto generador de todo aquello con lo que estamos batallando. ¿Por qué batallo con la amargura, con la ira? ¿Por qué batallo con el descontento? ¿Será que no me lo he propuesto? ¿Será que no lo he declarado muchas veces? ¿Será que necesito desarrollar mejores formas de vida? No, es que hay un huésped dentro de nuestro corazón. Y muchas veces le hacemos más caso a la voz de ese huésped maldito que a la voz de Dios en nuestras vidas. La verdad es que contrario a lo que pensaba Calvino, sí estamos muy a gusto, sí estamos muy cómodos con nuestra configuración personal, con nuestra manera de pensar, de razonar, de reaccionar. ¿Cómo actúo en cualquier situación? Podemos hacer un estado de resultados y decir, pues no ando tan mal. Podemos aplicar este dicho que decían las abuelitas, a ver si se lo saben. El que peca y reza, ay, no se lo sabe nadie. Válgame Dios. El que peca y reza empata, decían las abuelitas. Entonces, bueno, sí tengo mis errores, pero igual llega el punto de la iglesia donde ahí pues empato, ¿no? O sea, sí fui un rufián esta semana, pero igual, o sea, vine y ya canté 3 cantos, ya le dije, Dios, cámbiame, y ya, ¿no? Entonces ya salimos tablas. Porque es precisamente el pecado que habita en nosotros el que me dice que en este estado de resultados, donde hago el mal que no quiero hacer, donde sé perfectamente cómo debo actuar, pero aún así actúo en oposición a eso, el estado de resultados me dice, no andas tan mal, estás bien, le estás echando ganas. Y en ese punto es donde logramos estancarnos, y en ese punto es cuando nuestro crecimiento espiritual se ve amenazado. Es cuando en lugar de quedarnos en un status quo, simplemente empezamos a dar pasos en retroceso. ¿Por qué? Porque ya estoy cómodo. En Romanos 7:24, Pablo hace una manifestación del descontento absoluto acerca de la condición personal en la que está su corazón, en la que está su hombre interior. Me encanta esta exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se está dando cuenta que en esta lucha de poderes en su interior la lleva de perder. Que puede hacer el bien una vez, pero va a hacer el mal 5, 6, 7 veces. Que es una lucha que requiere una intervención. Es una lucha que amerita que alguien desde afuera haga un trasplante de su corazón. O mejor dicho, lo que realmente sucede es que haga un implante de un espíritu recto, de una mente renovada. Ese es el estado de nuestro corazón. Un estado que está sujeto al pecado. Quiero decirte 4 cosas acerca del pecado antes de continuar en este tema. Y el punto número 1, para hacerlo más digerible: el pecado que habita en mí es egoísta. El pecado que habita en mí es egoísta. El principio esencial sobre el cual se funda aquello de lo cual quiero huir,
aquello que me hace exclamar, miserable de mí, es realmente un amor profundo hacia mí mismo. El pecado es egoísta. Si la característica principal del amor divino es ser un amor sacrificial, es esencialmente dar. La característica opuesta del pecado es recibir. Es que yo voy a buscar mi interés por encima de quien sea y a costa de lo que sea. Y eso explica por qué en numerosas ocasiones reaccionamos de determinadas formas. No, quizás no es la profundidad de la ofensa que alguien te gritó en la cara. Y quizás no es la profundidad de la afrenta que recibiste. Y quizás no es lo grave de la situación que estás recibiendo. Quizás es simplemente tu egoísmo. Quizás es simplemente que cuando alguien amenaza tu propio afecto personal hacia ti mismo, reaccionas de esa forma porque es el pecado que habita en ti, el que es egoísta. Filipenses 2:4, hablando de la actitud de humildad acerca de Cristo, hablándonos de ser como Él, dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. El pecado que habita en mí, que es egoísta, me va a cegar hacia lo que corresponde a otros y me va a dar una conciencia sobreexaltada de lo que a mí me toca, porque el pecado es egoísta. Cuando verdaderamente amo a alguien, de lo primero que me libra ese amor genuino es de un interés propio. Alguien que está mirando dar algo sin descuidarse a sí mismo y protegiéndose, no está amando completamente. Alguien quien busca dar algo como un objeto de generar una inversión en otra persona para que esa inversión reditúe en amor hacia mí mismo, no está amando nada. O sea, se está amando mucho a sí mismo. Dice un amigo acerca de las relaciones conyugales en general. Dice, tú eres fan de ti mismo y de pronto encuentras a otra persona que resulta ser también fan de ti. Y dices, pues este es el negocio perfecto. Yo me amo, ella o él me ama, pues aquí no hay pérdida. Y ese es el detonante de un montón de conflictos conyugales. Cuando, hey, pues, que no me amabas también como yo me amo a mí mismo. Y tu cónyuge te empieza a echar en cara un montón de cosas que probablemente sí tengas. Algo se rompe porque el pecado que vive dentro de ti es egoísta y dice, ámame como yo me amo a mí mismo. No quiero exponer mis faltas. No quiero ser responsable ni contable de mis errores. Quiero que me digas que estoy bien. Es el pecado que mora en mí mismo y que no busca lo de otro, que busca exactamente lo suyo. Cuando amamos a alguien, cuando amamos a Dios, hacemos sin vacilar un montón de cosas, sin patalear, sin cuestionar. La esencia más básica del pecado es, en oposición a esto, elegirme a mí mismo todas las veces. Pablo le había dicho esto a Timoteo, 2 de Timoteo 3:2-4. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor. ¿Cómo? Pero si ahí dice que se aman a sí mismos. Amor chafa. Te lo vendieron en el Pasito. Te lo vendieron en Alibaba. Es chino. Ese no es amor. Alguien que se ama a sí mismo no está verdaderamente amando, porque todo el que ama da. Entonces,
como eres amador de ti mismo, como el pecado que mora en ti te ha vuelto egoísta, te vuelve avaro, jactancioso, soberbio, blasfemo, desobediente a tus padres, ingrato, irreverente, sin amor, implacable, calumniador, desenfrenado, salvaje, aborrecedor de lo bueno, traidor, irrespetuoso y apárale, ¿no? Ya déjame que me estás lastimando. Envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pablo describe, este es el carácter de los hombres en los últimos días. Esto es el pecado exacerbado. Esto es el pecado manifestado en un montón de personas, en un montón de formas. Parte de la misma falla, parte de la misma causa. En mí habita algo que debe ser contenido y debe ser vencido. No solamente eso, el pecado número 2 es atractivo. El pecado atrae. Santiago 1:14. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Ahí en la pantalla hay un cartelito que dice 10 minutos. No me ponga nervioso, por favor. Según yo acabo de empezar. Según yo van 5. Santiago 1:14 dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Esta es una de estas versiones muy ligeras, muy coloquiales, que te recomiendo. PDT, Palabra de Dios para Todos, y lo pone de una manera súper práctica. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. El pecado en su esencia es seductor. Es algo que te hechiza, que te envuelve, que es presentado como un producto estrella de cualquier marca. Algo que debes poseer, algo que aparentemente tú puedes tener, pero este es el gran engaño del pecado. Cuando tú crees que posees algo, lo que realmente sucede es que ese algo te posee a ti. Y tú no posees a esa mujer que has estado deseando. Tú realmente has estado siendo poseído por la lujuria. Y tú no posees ese monto de dinero que había de llegar de una forma, pero tú lo hiciste llegar de forma ilegal. El amor al dinero te está poseyendo a ti. El gran engaño del pecado es que ofrece deleite. Hebreos 11:25 dice algo increíble que me gusta acerca de Moisés. Dice, hablando de Moisés, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces el pecado es atractivo, el pecado inclusive es placentero, pero siempre, inequívocamente, va a ser temporal. Y Hebreos 11 resalta la fe de Moisés de tomar un llamado de dirigir a toda una nación cabezona, testaruda, quejumbrosa, malagradecida, solamente por obediencia a Dios, en lugar de gozar de los placeres que le significaba el ser hijo, al menos adoptivo, de Faraón. Y vemos cómo en la vida de fe de muchos hombres se presentan estas elecciones, donde las elecciones más significativas de sus vidas son aquellas que apuntan al abandono de un placer y a la adquisición muchas veces de un sacrificio, al abandono de la autogratificación y a la adquisición de una vida de dar y de dar a otros lo que uno tiene. El pecado que mora en nosotros hace atractiva la idea de lo temporal. El pecado que mora en nosotros hace atractiva la idea de dar rienda suelta a nuestros deseos. El pecado que mora en nosotros te va a presentar cada decisión pecaminosa como algo que es inteligente, como algo que es valiente, como algo que inclusive es lógico. Pero no es de Dios,
es el pecado que habita en nosotros. Número 3, el pecado engaña. Dice Hebreos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, es que hoy tiene que suceder esto. Hoy tiene uno que estar atento, diligente, para que ninguno de ustedes se endurezca. ¿Por qué? El engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. Así como el pecado parece atractivo, el pecado es al mismo tiempo una gran estafa. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo? Alguien que vive satisfaciendo sus deseos, alguien que vive en conformidad con el huésped maldito que habita dentro de sí mismo, está recibiendo una gratificación. Pero esa gratificación no es la del placer temporal que se materializa, no es ese shot de oxitocina o de cualquier otra sustancia que te da placer, que recibes cuando haces algo que sabes que es incorrecto. La verdadera paga del pecado es muerte. Dios se lo dejó muy claro a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les dijo: cuando comas de ese árbol, si es que comes, ¿cuál era el castigo? Ciertamente morirás. ¿Dónde está el engaño? Que viene la serpiente astuta y le dice a Eva: no morirás. Y es la historia del primer comentario bíblico en la historia de la humanidad. Dios dijo esto. No es cierto, no significa eso. Me preocupa demasiado escuchar tantas predicaciones que parece ser que nomás están buscando cómo bajarte la barra. El reino de los cielos de repente no sufre violencia, no, y los valientes lo arrebatan, no. En estas narrativas, el reino de los cielos está en una barata constante. Hay hot sale en el reino de los cielos. Y los principios inmutables, eternos, que deben de traerle solidez a tu vida y un peso de gloria, están cada vez más rebajados. No importa qué hagas. Escuché un tuitazo el otro día, lo leí, y decía este tuitazo de otro pastor: se premia más la vulnerabilidad que la integridad. Dije, sí es cierto, me lo va a robar para la prédica del domingo. Porque constantemente, como estamos en barata, como estamos lleves el reino rápido, ya no es la perla de gran precio. Ya no tienes que vender nada por la perla de gran precio, ¿sí? Ahora la perla de gran precio está accesible a lo que tú puedas ofrecer, a lo que tú puedas dar. Y no hay transformación, no hay nuevo nacimiento, no hay confesión, no hay cambio de mente, no hay arrepentimiento. Arrepentimiento en su original es metanoia, un cambio de mente por completo, no un cambio de opinión, un cambio de una mentalidad. El entendimiento se recablea y entiende: no soy yo, es el pecado que mora en mí. El entendimiento recalibrado permite identificar estas anomalías dentro de nosotros. El entendimiento recalibrado, renovado, permite acudir a Cristo en oración y decirle: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no mientras nos enfocamos en 7 hábitos para dejar la ira. 7 hábitos para dejar la lujuria. Y son buenos hábitos, y todo es actitud, y todo es buena vibra y echarle ganas.
Y el echaleganismo, si no sirve en el mundo de los negocios, menos va a servir en el mundo de lo eterno, en el reino de Dios. No, no, amigo, amiga, amados, no es echarle ganas. No es amanecer con buena actitud lo que va a aniquilar el pecado que mora en ti. No son 7 hábitos los que van a aniquilar ese deseo de control que intoxica todas tus relaciones. Es comparecer delante del Rey de Reyes y decirle: Dios, yo no puedo. El pecado que mora en mí me tiene con la pata en el cuello y hago el mal que no quiero hacer. Y sé perfectamente cuál es el bien que corresponde, pero igual me vale, porque siempre le busco mi ganancia. Eso es lo que produce el pecado en mi interior. Ese es el gran engaño del pecado. Todos somos buenos. Tú eres bueno, en realidad eres un buenazo con ciertos defectitos nada más. ¿Sí? Eres un pastel muy bonito de chocolate, pero que tiene ahí una cereza arriba que no sabe bien. Quitamos la cereza y sabes todo perfecto. No, brother. Hay que tirarle el pastel a la basura. Necesitamos muchas veces en nuestro proceso de cambio, en nuestro proceso de morir a ese pecado, el que Dios, que es el alfarero, tenga no tu consentimiento porque Él lo necesite, pero tenga tu voluntad manifiesta de que a veces es necesario quebrar la vasija para volver a hacerla conformada a su imagen. Porque si algo tiene el pecado en nuestras vidas, es un efecto quebrantador. Si algo tiene la noción de que el pecado mora en nosotros, es que nos hace conscientes de nuestras propias fallas. Como decía David en el Salmo 51. Si me pueden acompañar ahí, por favor. No te lo pasé, Beto, no sé si lo tengas ahí. Este salmo se escribe aproximadamente un año después de que David había pecado con Betsabé. Y empieza David de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo ¿qué? Reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando el engaño es quitado, lo que queda entonces es el pecado presente. Y ese es el cuarto punto acerca del pecado en nuestras vidas, que el pecado nos esclaviza. Cuando David dice, el pecado está delante de mí, hace una primera noción a que nosotros podemos dar cuenta de que ese recuerdo seguía ahí presente. De que todas las noches probablemente se acordaba de que había tomado la mujer de su prójimo y había hecho un montón de desastres porque era egoísta, porque fue atraído y porque fue engañado. Entonces ahora David dice, el pecado siempre está delante de mí. Y tiene que ver con lo que dice Romanos 6, 16 al 18. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ante la pregunta de si existe la verdadera libertad, creo que la respuesta es clara. ¿Somos obedientes al pecado que mora en nosotros o somos obedientes a la justicia de Cristo que también nos ha sido implantada cuando pusimos nuestra fe en Él?
pero de ninguna manera alguien es absolutamente libre. El pecado que habita en mí es el detonador de un montón de cosas. Entonces, cuando yo me conformo a la imagen del pecado que habita en mí, lo que estoy haciendo indirectamente, implícitamente, es obedecer a ese pecado. Y según Pablo, bajo esta misma lógica, si tú obedeces constantemente a alguien, bienvenido, y ahí te va tu título de esclavo. Porque no eres un hombre de carácter fuerte y que no se anda con medias tintas y que ejerce su autoridad. Eres esclavo de la ira. ¿Sí? No tienes corazón de condominio y eres la reencarnación de Andrés García, ahí para las abuelitas. Eres esclavo de la lujuria. Se dice y no pasa nada, pero se tenía que decir. El pecado que habita dentro de nosotros asigna constantemente una etiqueta. Entonces, quítate las buenas intenciones, quítate el no, pues es que yo siempre yo creía que así iba a ser, yo pensé, yo anhelaba. No, brother. Analiza el resultado y dime si a la luz del resultado ahí hay algo de egoísmo. ¿Hay aunque sea una pizca de favorecerte? La respuesta normalmente es sí. Y la respuesta es sí, porque estoy esclavizado al pecado. O al menos esa es la realidad de quienes viven obedeciendo al pecado o quienes viven en la negación y le ponen etiquetas bonitas, ¿sí? Etiquetas bonitas a lo que hacían. El otro día presenciamos ahí en el hospital nos tocó llevar a Dante y presenciamos un exabrupto, ¿no? De un conductor de Uber. Bueno, Karina lo vio y luego viene muy contenta y me dice: de lo que Dios te libró. Yo, ¿por qué? Hombre, dice, bien exaltado el cuate ahí haciéndose las de emoción. Y yo por dentro así de, ok, ¿es un halago lo que me está diciendo? O indirectamente me está diciendo, eres muy enojón. Y creo que finalmente sirve para saber las dos cosas, ¿no? Sí ha habido un avance, pero siempre estamos sujetos a algo. Sí, no es que de pronto sea como que una persona de carácter fuerte y determinado, no. Es que dentro de ti habita una propensión hacia la ira y necesita ser controlada. Y necesita ser controlada por el Espíritu. El Espíritu es capaz de domar eso. El Espíritu Santo es capaz de librarte de la esclavitud. Algo que me di cuenta es que este hombre era esclavo de la ira en ese momento y quería reventar a todos los administrativos de Star Médica, que probablemente tenía una causa justa. Pero la reacción es la reacción de alguien que está siendo esclavizado por algo. Una reacción que no es natural en todos los términos. Como lo es natural la molestia, como lo es natural el expresar el descontento, pero a ese grado es alguien que está siendo esclavizado. Porque cada vez que alguien presiona ese botón, ¿de qué será el botón? ¿De injusticia? ¿De qué será el botón? ¿De abuso? Activa una reacción sumamente exacerbada de ira. Y lo triste es que esta persona no tiene el entendimiento para decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta de lo hermoso entonces que es tener un Salvador y un Redentor en tu vida? Que cada vez que esos botones son presionados y las reacciones son puestas en evidencia, dices: es el pecado que habita
en mí. ¿Cómo sé que es el pecado? Porque lo estoy obedeciendo constantemente. A veces ofrece libertad. Sí, el pecado es constantemente una oferta de que eres libre, de que estás expresando tu verdadero ser, de que quien verdaderamente es tú se encuentra oprimido por estas reglas irracionales de un Dios moral. Y lo que realmente no te dice el mundo es que cuando tú sales de la esfera de este Dios, que no solamente es un Dios lejano, sino es un Dios presente, personal, y que ha dado una ley moral para toda la humanidad, que es perceptible en la conciencia de cada uno de nosotros, lo que no te dice el mundo es que al salirte de esa ley moral, entras en otra ley. O sea, esto es ir de Guatemala a Guatepeor, si lo quieres ver. Porque si no estoy bajo el control del Espíritu, entonces estoy bajo el control de la carne. Y la carne demanda obediencia y va a obtener obediencia una y otra vez hasta que por fin obedezcamos incondicionalmente a la carne. Por eso Pablo hace esta exhortación: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Dice la versión Reina Valera 1960 esta palabra que me gusta mucho: que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es un deseo interno exacerbado de goces sensuales o de bienes materiales. O sea, es esto que arde verdaderamente dentro de ti. Es este botoncito que verdaderamente se activa cuando quieres algo. Y la concupiscencia es la voz del pecado que habita en ti. La manifestación, ahí está. Cuando alguien arde de pasión, arde de avaricia, de deseo, de ira, de lo que sea, es la voz de la concupiscencia. No reine, no domine, no controle, no gobierne, pudieron haber sido los diferentes sinónimos que pudo haber utilizado Pablo en esta frase. La mentira, la vanagloria, el orgullo, la soberbia, todo eso es la manifestación del reino que está gobernando en nuestra vida. Hay una lucha de reinos en nuestro interior: el reino y el dominio del pecado, o el reino absoluto de Cristo Jesús. Definitivamente llegamos a un punto de quiebre, y quiero retomar otra vez el proceso de David en el Salmo 51. Mi pecado está delante de mí. Y luego viene el principio de la sanidad para David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Espérame, ¿David le hizo algo a Dios o le hizo algo a Urías y a Betsabé? Creo yo que en términos humanos, David pecó primero contra Urías al tomar a su mujer y luego al matarlo, y luego pecó contra Betsabé al dejarla viuda y tomarla fuera de su consentimiento. Este pasaje es bastante brutal. Bajo cierta óptica, David no solamente comete adulterio, David probablemente está cometiendo violación. ¿Dónde obra el consentimiento de Betsabé? En la unión, en el acto. Esto es algo brutal. Y David, con todo y eso, le dice a Dios: contra ti. Porque hay un reino que está prevaleciendo y no es el que tú estableciste.
Porque el pecado lo primero que hace es estorbar mi relación vertical y en consecuencia todas mis relaciones horizontales contra mis prójimos son estorbadas. Contra ti, Dios. Ese es el primer paso en un proceso de restauración. Ya me di cuenta, miserable de mí, mi pecado está delante de mí todos los días. Pero ¿contra quién he pecado? ¿A quién le debo? Yo le debo a Dios. Cada vez que me escojo a mí mismo, no le debo a mi esposa ni a mis hijos. Indirectamente lo hago, pero le debo primeramente a Dios. Y en consecuencia me echo a los que se me pongan en fila. Continúa David y se da cuenta de que hay un mal intrínseco, innato dentro de él. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Muchos dicen que es que Isaí se echó una canita al aire y que probablemente David era un hijo bastardo de Isaí. Este versículo hace referencia al lugar de procedencia de su maldad. Me viene desde niño. Soy producto de una cadena de iniquidad que comenzó con un hombre llamado Adán. Cada vez que esa semilla se ha regado nuevamente, esa semilla produce pecado y produce muerte. Eso es lo que hace que el pecado habite en nosotros. Y le dice Dios: tú deseas la verdad, en lo más íntimo y en lo más secreto me harás conocer sabiduría. Así como el pecado tiene un anclaje súper interno, ese es el mismo anclaje que Dios demanda de su verdad en nuestra vida. Porque somos buenos para anclar la verdad en lo visible y en lo público. Esta es mi versión pública. Qué bonito me veo, ¿no? La versión de candidato presidencial. Y en lo íntimo, ahí está Dios. El deseo de Dios para tu corazón es la verdad íntima que sabes pero no puedes expresar. Y no la has podido expresar porque no te has dado cuenta que la corrupción de tu ser no son las malas acciones que has hecho. La corrupción radical de tu ser es como la palabra radical lo indica, desde la raíz. Hay que cambiar la raíz. Hay que venir delante del trono de Dios y decirle lo que David hace: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Muchas veces en nuestro contacto con el pecado experimentamos un quebrantamiento. Y cuando leo esto digo: ay, ¿qué tal si el quebrantamiento no es directamente la consecuencia de la acción, sino la voz de Dios diciéndote: vuelve, yo puedo purificarte? Ay, es que Dios te ama tal y como tú eres, y a Dios no le importa y así te va a dejar. No, Dios quiere quebrarte. Porque si tiene que hacer la vasija otra vez, conformada a su imagen, una vasija que sea capaz de soportar el vino nuevo que Él va a derramar sobre su vida, la va a volver a hacer. Y desgraciadamente no entendemos por la buena. Y a veces Dios tiene que quebrantar. Cada vez que tú veas la palabra huesos en el Antiguo Testamento, es un símbolo de profundidad. Y si la corrupción está en la profundidad y en la raíz, probablemente Dios tenga que quebrantarlo más profundo. ¿Será que Dios te tenga que quebrantar? ¿O será que puedas aprender por sabiduría? Ese proceso tú lo vas a determinar.
¿Será que puedas decir, sabes qué, Dios? Ya entendí, contra ti solo he pecado, purifícame? Porque en medio del quebrantamiento vas a aprender, créeme. Y yo creo que inclusive la voluntad de Dios es permitir estos quebrantos, porque ¿cómo entonces vas a conocer que no debas pecar nuevamente? ¿Cómo entonces vas a conocer y amar la verdad en lo íntimo si no has sido quebrantado desde lo más público? Y si estás siendo quebrantado, dale gracias a Dios por esa muestra de amor a tu vida, porque el quebranto te va a dar un espíritu contrito y humillado. La verdadera humildad, amado, no viene de andar, ay, pobrecito de mí, ay, yo era tan pecador, ay. La verdadera humildad eterna proviene de la conciencia, proviene de ver la cicatriz del pecado. ¿Sabes? Yo todos los días cuando me baño, no te la puedo enseñar porque será muy grotesco para ti, veo una cicatriz de un mal que había en mí, de un apéndice que estaba infectado y que tenía el potencial de infectar todo alrededor. Y veo esa cicatriz y me alegro, porque esa cicatriz es el testimonio de que pude haber muerto si alguien no intervenía en mi vida y quitaba lo que estaba infectando el resto de mi ser. Y muchos de nosotros cargamos las cicatrices del pecado como un testimonio de que pudiste haber muerto en las manos de la lujuria, en las manos de la avaricia, en las manos del egoísmo, pero alguien intervino. De pronto se vuelve deseable la cicatriz, ¿no? De pronto hasta se vuelve deseable el quebranto, porque ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a humillarme delante de la poderosa mano de Dios si estoy muy conforme conmigo mismo? Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Un corazón nuevo es creado y un espíritu nuevo es la renovación que viene de la intervención del mejor cirujano de todos. La Biblia nos muestra una alegoría muy profunda acerca del pecado, y con esta quiero concluir. No voy a leerte Números 24, 4 al 9, pero ahí la encuentras. El pueblo de Israel está quejándose como de costumbre porque van a morir en el desierto. Entonces, por su queja, Dios envía serpientes que les muerdan. Cuando empieza a morder la serpiente, el pueblo empieza a morir. Y cuando ve la mortandad, vienen delante de Moisés y le dicen: Moisés, ya reconocemos que hemos pecado delante de Dios. Le dicen literalmente, le dicen: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo. Entonces Dios le da a Moisés una instrucción muy particular. Le dice: haz una serpiente de bronce y levántala. Y cada vez que alguien sea mordido por la serpiente, va a ver esa serpiente de bronce, y la consecuencia es que no va a morir. Esta es la metáfora perfecta del pecado. Porque ¿quién en primer lugar lo propicia? Una serpiente. La serpiente mordió a Eva y mordió a Adán. Y la serpiente ha seguido mordiendo generaciones, generación tras generación. Les decía a unas personas en consejería esta semana: sabes, podemos pasearnos por los pasillos de un hospital y sentir una tristeza y una repugnancia hacia la enfermedad que está matando a muchas personas. Sentíamos
esta sensación tan horrible del corazón ante la mortandad que vimos por la pandemia que vivimos hace unos años. Pero no sentimos eso cuando paseamos por los pasillos de la sociedad y vemos hogares divididos, y vemos niños en miseria, y vemos gente en adicciones, y vemos gente sufriendo toda clase de horrores porque fueron mordidos por la serpiente. Y el corazón del hombre es ingrato y se enoja y dice: es culpa de Dios. No, amado, Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el lugar perfecto. Y luego escuchamos a la serpiente, y luego la serpiente murió. Y yo veo un Dios misericordioso que en lugar de decir: ¿sabes qué? Voy a borrarlos, porque Él le dijo muy ciertamente a Adán y a Eva: ciertamente morirá. Yo veo un Dios misericordioso que no mató a la raza humana y que no nos borró. Sin embargo, cuando tú le debías a Él, Él hizo la provisión necesaria para que esa deuda fuera saldada, y no salió de tus bienes ni de tus buenas obras, salió de Él. Y en Juan 3:15 Jesús hace precisamente alusión a este mismo pasaje de Números. Antes del versículo más famoso, Jesús está diciéndote: hey, date cuenta porque Dios amó al mundo y entregó a su Hijo, porque hubo una serpiente que te mordió. Y Dios no promete librarte de los dolores de la mordida, pero sí promete librarte de las consecuencias, que es la muerte espiritual, traducido un estado de separación absoluta del amor de Dios. Y dice Juan 3:14 al 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Jesús le está hablando a un hombre, un fariseo, un religioso, diciéndote, está diciendo por qué es necesario que nazca de nuevo. Porque lo mordió la serpiente, porque la sentencia está dada sobre su vida. Pero Dios ha hecho una provisión, y el pecado que mora en mí tiene fecha de caducidad. Cuando yo miro al que fue levantado, cuando yo miro a la provisión que fue hecha para mis pecados, para que yo pueda sanar, para que yo pueda librar los efectos de la muerte y pueda decir como David: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Porque soy un testimonio, ¿sabes? Yo no puedo perder mi salvación porque la serpiente me siga mordiendo. Porque si he puesto mi confianza en Cristo soy salvo, pero sí puedo perder el gozo de mi salvación. Puedo perder el gran porqué, la gratitud que me sobrecoge cuando miro a la cruz y veo en esa cruz la provisión por mi pecado se puede ir. Y puedo ver únicamente un símbolo religioso que se pone, se tatúa, se ponen, pero no sirve para nada. Y cuando he restituido el gozo de mi salvación, entonces puedo darle gracias a Dios, porque el pecado que me ha querido engañar, que me ha querido vender algo que no existe, que me ha querido esclavizar, el pecado que ha hecho tantas cosas en mi vida es destruido. Y entonces prevalece el Espíritu por encima de la carne, porque no solo sé que he sido salvo, sino que sé de qué he sido salvo y por quién he sido salvo, y lo más hermoso, para qué he sido salvo.
cuentas con Dios. Los estragos de la serpiente son muy perceptibles, pero a veces la autojusticia nos dice que no es para tanto. Nos dice que así estoy bien. La autojusticia me lleva a quedarme exactamente igual. Padre Santo, que en esta tarde el clamor de tu iglesia sea el clamor del pueblo que se sabía mordido por la serpiente, pero que buscaba mirarte, mirar el símbolo de su salvación, mirar la provisión para su pecado.